Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos al programa de la biblioteca. Los libros son de todos, muchas gracias por estar ahí. Estamos en el programa número 14 de esta segunda temporada, del segundo año de nuestro programa, y estamos con nuestros amigos que los voy a ir presentando uno por uno para que ustedes los vayan conociendo. Bueno, ya las conocen. Giovanna Siles, ¿cómo estás? Buenos días, yo feliz nuevamente de volver al programa y estamos en un lugar que yo creo que ya están viendo de dónde se trata. Estamos en la Feria del Libro, que yo creo que les va a encantar el programa que hemos elegido para esta fecha. Exactamente, y también estamos con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Javi, Jovi, Wilson? Un gusto, como siempre, estar en este panel y en el programa. Encantado de estar hoy día con ustedes. Sí, encantado de estar contigo, Daniel, y también está Wilson. ¿Cómo estás, Wilson? Muy buenos días para toda la audiencia de Los Libros Son de Todos. Feliz de estar acá desde la Feria del Libro. Creo que hoy va a ser un interesante programa. Exactamente. Bueno, ya es el segundo programa que estamos aquí en la feria. Ojalá todos hayan podido venir a la feria del Alto, todos los que nos están escuchando, no solo la gente del Alto, la gente de La Paz, los que están visitando estas ciudades, pues ojalá que hayan podido venir porque han habido grandes conversatorios, han habido, bueno, los stands de los libros para que ustedes se puedan adquirir y geniales libros de autores nacionales, autores salteños. Ha estado muy lindo realmente la feria, ¿no es cierto? Bueno, para nuestro programa de hoy día, chicos, nos habíamos planteado un reto en el anterior programa que era escribir un poema. Y a propósito de eso vamos a hablar de la poesía, porque la poesía es un género literario muy especial, muy romántico, muy profundo, que despierta emociones de una manera muy directa, tal vez más que la narrativa. Bueno, tiene esa familiaridad también con la música, es muy musical la poesía, entonces es muy interesante. Y bueno, en nuestro país hemos tenido grandes poetas también, como a nivel mundial, y lo que queríamos hablar, Daniel, era de dónde empieza nuestra conexión particular de cada uno con la poesía, ¿no es cierto? Así es, Javier. Tenemos hoy este tema que es, es un tema difícil, ¿no? De abordarlo. Es un tema, no es sencillo, es como alguna vez hemos hecho programas sobre el amor, igual. Es decir, es un tema, diría yo, líquido, que se te escapa entre las manos. No es fácil asirlo con el pensamiento, con las palabras, y porque lo poético es así. En lo personal, yo a la poesía he llegado a través de los libros. Bueno, mi padre era poeta, digo era porque él se murió. Él era escritor, ha publicado libros, él era poeta además de pintor. Entonces, la primera influencia que yo he recibido para gustar de la poesía es a través de mi padre, sí o sí. Pero ya una vez que yo he adquirido conciencia como lector, porque para mí, ya te lo dije alguna vez, el acto de ser un lector es adquirir conciencia de que te gusta la lectura, ¿no? Ya lo había dicho en el anterior programa, como un acto para mí de hedonismo inclusive, ¿no? De placer, de gustar de la palabra. Entonces, por esa vía a mí me ha llegado el gusto por la poesía, pero llegado un momento en el que yo me he tornado consciente de que tengo gusto por lo poético, también he tratado de reflexionar, de pensar qué demonios es esto, ¿no? Entonces, una primera dimensión para tratar de entender lo poético, por ejemplo, es la que propone Octavio Paz. Octavio Paz tiene un libro que se llama Las Peras del Olmo, que es un conjunto de ensayos sobre poesía. Pero hay una tesis central que él dice que hay una manera de entender la poesía entendida como poesía de comunión. Él dice la poesía es comunión. Es decir, ¿en qué sentido es comunión? Es conexión con el mundo, con el universo, con la naturaleza, con las cosas, con los seres humanos. Y la palabra comunión, si ustedes se percatan bien, es una palabra que tiene un contenido bastante religioso inclusive. Es decir, en ese sentido, en esa dimensión, para Octavio Paz la poesía es comunión, es una especie de conexión profunda con la existencia, con la realidad, con las cosas. Esa es una dimensión, esa es la que plantea Octavio Paz. Y lo repito, es una dimensión que está ligada a lo religioso.
porque si ustedes indagan, y tú lo has dicho al principio, la poesía está muy relacionada con la música, y la música y la poesía está relacionada con lo religioso, con lo místico, con lo mágico inclusive. Otra dimensión de lo poético que a mí me interesa mucho es la dimensión que plantea, hay un escritor experto en mitología griega que se llama Robert Graves. Robert Graves tiene un libro que se llama La diosa blanca. La diosa blanca es un libro sumamente denso de ensayos poéticos, pero igual hay una tesis central que él dice, que es la siguiente. Robert Graves dice que en las culturas anteriores a la Grecia clásica, en civilizaciones matriarcales, lo que predominaba eran prácticas religioso-poéticas, te dice. Si no necesariamente escritas, sino orales también. Es decir, todas las prácticas mágicas de culto a diosas como la diosa Mitra, por ejemplo, que son anteriores a las diosas del clasicismo griego, como Atena, etcétera. Eran unas prácticas religiosas donde la práctica estaba muy ligada a la magia y a la poesía, te dice. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el advenimiento de la civilización, de la cultura clásica griega, de la instauración de la filosofía clásica? Primero, se ha negado la civilización matriarcales, se ha instaurado las civilizaciones patriarcales y se ha negado estas prácticas, ¿no? Pero sin embargo, dice Graves, por debajo sigue existiendo una vena de prácticas religiosas, poéticas, sí, mágicas, esa es la palabra, mágicas. Entonces, esa es otra forma de abordar lo poético, que no es solamente la poesía escrita, sino es, en los términos que dice Octavio Paz, es esta comunión que existe con el mundo, que es esta comunión que te puede asombrar, que te deslumbra. Entonces, lo poético es eso también, Entonces, y otra tercera dimensión para abordar lo poético es, que para mí también es muy importante, y es esta, lo poético es esta, ya para el escritor, para el poeta, es esta práctica de artesano, diría yo, de artesano con el lenguaje, porque es trabajar con el lenguaje. Y ahí está, y ahí puedes hablar de la poesía desde el punto de vista de la métrica, de la retórica, etcétera, ¿no? Entonces, estas tres dimensiones yo pienso que tiene lo poético. Bueno, por supuesto que puedes hablar de muchas otras más, pero creo que son puertas para abordar lo poético como en relación a lo mítico, a lo religioso, a lo mágico, porque lo poético es eso, ¿no? Es el deslumbramiento que tienes respecto a la existencia, diría yo. Entonces eso, ¿no? Esas tres maneras de abordar lo poético, y no sé si ahora leo algunas cosas que he escrito yo, hacemos una ronda y luego continuamos. Sí. Gracias Daniel. Entonces primero vamos a hacer una ronda así de explicar nuestro acercamiento a la poesía y después ya leemos nuestros textos. Le toca a la Jovi. ¿Qué dices, Jovi? Bueno, de mí, ¿cómo les contaría? La poesía era al principio propio de los hombres. Al principio era únicamente propio de los hombres. Después se ha abierto para las mujeres, ¿no? Pero era como a la mujer la veían como la musa que inspiraba mucho de las poesías. Entonces, en ese sentido a mí me ha llegado la poesía, ¿no? En el hecho de que me dedicaban poesía, generalmente en ese sentido me ha llegado, y es el sentir, ¿no? Directamente de las personas que te admiran o que te aman, es volverlo poesía, ¿no? A mí me ha llegado de esa forma, en el colegio, digamos, que me mandaban poesía, que me mandaban canciones, como dice Daniel, la mayoría de la poesía se puede volver canción, entonces me han dedicado diferentes poesías, diferentes canciones, de ahí he conocido lo que es la poesía, pero después he empezado a profundizar porque me he dado cuenta que la poesía es mucho más
Entonces, es la forma de expresar lo que sientes, lo que llevas dentro, lo que te duele, lo que quisieras alcanzar. Es un grito desesperado a veces lo que es la poesía, que en ese sentido a mí me ha encantado mucho. He sacado muchas emociones, muchos sentimientos al respecto, y después les voy a leer algunos escritos que he hecho, que no sé si son poesía en sí, pero que me he inspirado en lo que es la poesía. También he ido leyendo de diferentes autores, poesía. A mí la que me gusta mucho es la poesía oscura. Entonces, la que denuncia, la que está hastiada de la sociedad, de la política, el dolor del entorno, de la niñez, de la juventud, del hombre, de la mujer, el dolor en sí, que son expresadas en diferentes poesías que a mí me han encantado en ese sentido. Chévere, gracias, Joby. Sí, que a quién no ha hecho una poesía enamorado, ¿no? Y quién no ha recibido también una poesía de amor. Sí, yo tampoco fui, Claro, pero las chicas sí. Es propio de los hombres. Claro. Las mujeres éramos las Receptoras. exacto. Pero después sí te das cuenta que también tú puedes dedicar también a tus sentimientos, ¿no? A diferentes cosas. Exacto. Ya, muy bien. Seguimos aquí hablando de poesía con nuestros panelistas. Acaba de llegar el Freddy, ¿cómo estás? Y bueno, pero seguimos con Wilson. ¿Qué dices, Wilson? ¿Qué nos puedes decir? A ver, como aquí nos decían, hablar de poesía es un tanto complejo, ¿no? Es decir, no es un tema fácil, sobre todo porque no es algo tan difundido dentro de la sociedad, no es algo que uno vaya a clubes de poesía y que sea lo más común del mundo. En mi caso particular, cuando me han planteado el tema, yo decía, esto ya lo he debatido antes porque ha sido un poco complejo para mí aceptar que el estilo de lectura que yo tengo también tenía poesía, porque el estilo de lectura que yo tengo va más en relación a la historia, a la filosofía, a la política y demás, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo yo pensaba, aquí yo no tengo nada que hacer hablando de poesía, pero en realidad uno se da cuenta de que la poesía en sí yo lo veo como algo que tiene que ver o tiene una relación estrecha con lo que es la intensidad del mensaje, ¿no? Y en nuestros libros de historia, en nuestros libros de política, en nuestros libros de filosofía, hay esa intensidad, está en cada momento, ¿no? Recién nomás en el TikTok que yo tengo donde sugiero libros, ¿no? Ahí había sugerido, por ejemplo, a Eduardo Galeano, y uno de sus más lindos colecciones que tiene es una colección de 3 libros que se llama Memoria del Fuego, por ejemplo, donde Galeano lo que hace es hablar de historia en cada uno de los libros, pero lo hace desde su propio estilo, usando muchos recursos poéticos, ¿no? Y lo hace muy, muy lindo. Por ejemplo, cuando habla de la historia de cómo llegaba el español y cómo el indio pensaba que el caballo y el conquistador, en este caso el europeo, parecían un solo monstruo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se maneja este recurso dentro de la narrativa de algo que era histórico. Por cierto, recomendado lo de Galeano, ¿eh? Muchos lo leen Las Venas Abiertas, pero en realidad para mí una de las mejores colecciones que tiene es Memoria del Fuego, que son 3 libros que tratan toda la historia, ¿no? Pero entonces, ¿qué es para mí la poesía y cómo ha llegado? Es a través de entender de que esta intensidad que hay en cada uno de los autores, en cómo lo plantean, tiene esa poesía, y no necesariamente tiene que cumplir ciertas reglas que son lo estereotípico, digamos, ¿no? De que tiene que tener una métrica, de que tenga que tener una rima. Eso es lo que se imagina, ¿no? El estereotipo de poeta es alguien con boinita, que está en un lugar muy mamador, ¿no? Y que todos lo miran y lo admiran por la intelectualidad, y no es así. Con la pipa. ¿No? Con la pipa, ¿no? Entonces, va por ahí, y podemos hablar desde todo punto de vista. Cómo habla Nietzsche, por ejemplo, a partir de sus teorías, cómo habla Pascal, cómo en el tema educativo también, que es otro de los temas que a mí me apasiona, cómo un Paulo Freire puede hablar de la pedagogía de la liberación. Fíjense si no hay poesía en ese estilo de título, es decir, y no solo el título, ¿no? En toda la forma
forma en la cual va planteando sus temas, ¿no? Y podría hablar de tantos libros de Freire, por ejemplo, Pedagogía de la Autonomía, Pedagogía de la Liberación, a la sombra de un árbol. Hay tantos libros y tantos autores que podríamos recurrirlos y que parecieran que no tienen relación con la poesía, pero que en lo profundo es justamente estos recursos que le hacen tener esa intensidad. Para mí es eso, ¿no? Esa intensidad que te empuja a poder recurrir o poder acercarte a lo que es la poesía. Inicialmente lanzo esa idea. Hoy, por si acaso, no me van a escuchar haciendo la poesía porque no he hecho la tarea de escribir, pero sí me parece algo importante que vayamos predicando esta escritura. Chévere, gracias Wilson. Y ha llegado nuestro amigo Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo están, chicos? Un saludo a toda la gente que nos sigue en Radio Deseo y en nuestras redes sociales. La verdad, sí, muy contento por estar presente en este panel nuevamente aquí en la Feria del Libro y con un tema muy importante, ¿no? Un tema de la poesía. Imagino que ustedes ya han hablado respecto a, no sé si diferenciar, identificar claramente qué es un poema, la poesía, no sé, el declamador, etcétera, pero la pregunta, ¿no?, para esta mesa de debate era cómo ha llegado la poesía a nuestras vidas, ¿no? Yo, descontando, digamos, el denominador común, creo que hemos tenido todos en el colegio, hemos aprendido ciertos poemas a fin, digamos, de ejercitar nuestra memoria y quizás incluso descubrir algún posible o potencial orador, ¿no?, respecto a la poesía. Entonces, creo que todos hemos tenido esa enseñanza, ¿no?, primaria en ese sentido. Yo he compartido en eso. En el tema del colegio, lo propio, yo recuerdo, como decía Giovanna, creo que la poesía llega a nosotros también generalmente cuando nos enamoramos, ¿no? Entonces, yo recuerdo a Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Entonces, me acuerdo que me gustó mucho ese libro, que lo leí de manera frecuente. Luego, no sé si usted tal vez Javi más futbolero, el tema del... había una introducción en Radio Panamericana, en el Deportivo, un poema, ¿no?, sobre el fútbol, ¿no? ¿Usted cree en el fútbol?, ¿no? O sea, no, es una onda, ¿no? Y siempre me gustaba escuchar eso y me inspiraba y todas esas cosas, pero es una forma de llegar, ¿no? Y yo era fanático, y creo que sigo siendo fanático del Panamericano Deportivo. Saludos a los amigos ahí. Y también ya luego se me dio por dar, por ejemplo, escribir algunos versos ahí, ¿no? Claro, para el primer amor, para las chicas, etcétera, ¿no? Dedicado a un jugador. dedicado. Chévere. Y también, como mencionaba Wilson, hay otras formas, no necesariamente directamente de los libros de poesía se da nuestro acercamiento a los versos como tal. Yo ya en la universidad escuchaba mucha música rock en español y fundamentalmente en Argentina. Yo creo que soy un declarado fan de Andrés Calamaro, ¿no? Entonces, a mí los versos de Andrés Calamaro en las canciones que él tiene también son poesía cantada, si quieres, ¿no? Y yo creo que es volver al origen mismo del poema, ¿no? Porque en su origen mismo, en Grecia, era a través de la lira, ¿no?, mientras se recitaban los versos y se pone la música. Yo creo que la música es una buena forma de acercarnos a la poesía, y creo que todos, en mayor o menor grado, siempre hemos tenido esa influencia, y se queda algún verso en nuestras cabezas que lo vamos cantando, incluso tarareando cuando vamos caminando por la calle, digamos, ¿no? Entonces, yo he sido así más inclinado a la música en ese sentido. No podría decir que ya he leído, digamos, ¿no?, a los poetas, a los grandes poetas. Eso sí, pero me ha permitido conocer muchos libros, muchos poetas a partir de ahí. Entonces, para no ser muy genérico, por ejemplo, he traído algunos versos, ¿no?, que me han gustado aquel tiempo, ¿no? Hay una canción de Andrés Calamaro que se llama No tiene perdón, se llama, y dice lo siguiente, ¿no? A veces una guitarra es un pensamiento, a veces una guitarra es un fusil para enfrentar a los indiferentes, para vivir así a 100, no a 1000. Entonces, es un verso, ¿no?, en ese sentido.
Hay otra que se llama La parte de adelante, es un poco más romántica. Dice: no soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira y me mira. Y también, para terminar con Calamaro, se llama una de las canciones Las cosas que me ayudan a olvidar, se llama. Dice: hay un hombre volviendo a casa cruzando el río, otro que vuelve a casa cruzando el mar. Dentro del pecho tiene calor y frío y las cosas que lo ayudan a olvidar. Pocos versos, mucha profundidad, ¿no? Gracias a Calamaro también conoce un poco de folclore argentino, ¿no? Suena tango. Exactamente, me iba a decir eso, al tango, ¿no? Y quién no, sino que Atahualpa Yupanqui, ¿no? El arriero. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Ahí hay existencialismo, ¿no? Es crítica social, hay todo. Y el tango, justamente, ¿no? Volver, ¿no? Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que fervir la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra, ¿no? Entonces, para mí, Andrés Calamaro fue sin duda el pie, digamos, para el gusto musical en cuanto al contenido ya de las letras, ¿no? Y ver que no se puede hacer poesía de lo cotidiano, de lo particular, pero que al final también termina siendo universal, ¿no? Como algún momento hemos conversado con ustedes, hemos tenido un programa incluso concreto respecto al cine. También yo decía que a mí me encanta mucho el cine. Recuerdo una de las películas muy interesantes, La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Entonces, La Sociedad de los Poetas Muertos también puso en mí esa curiosidad por conocer los poetas que se citan, los versos que se hablan. Se cita mucho a Walt Whitman, ¿no? Y se cita al inicio de la reunión de los poetas muertos, justo como ¿no? de los poetas muertos, a una pequeña frase o un conjunto de palabras que está escrito en el libro de Thoreau, que es un libro de ensayos, pero que sirve como empiezo de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Y dice: me fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, para no descubrir en el momento de mi muerte que no había vivido, ¿no? Entonces es como un impulso, ¿no? para adentrarnos e invitarnos, ¿no? A eso que hace la poesía, que es a abrirnos los ojos, a despertarnos, ¿no? Quizás de vivir dormidos, ¿no? En esta sociedad un poco rústica, no sé si decirla inhumana en ese último tiempo, pero es algo que me ha gustado a mí. Y luego recuerdo con mucho cariño que ya me adentré al tema de los poetas bolivianos. Leí mucho a Franz Tamayo, Jaime Freire, algunos sonetos que no son muy famosos de Medinaceli, por ejemplo, ¿no? Él mismo incluso no se consideraba un poeta, pero sí tenía cosas muy interesantes y terminé leyendo ya. Ustedes saben que me gusta mucho Cavafis, a Sabines, a Benedetti en su tiempo también, y por último a esta poesía minimalista americana, ¿no? Que justamente, si me ayudas por favor, Wilson. Claro que sí. Reúne, ¿no? Este libro es muy interesante, reúne lo mejor de la poesía minimalista, ¿no? Y que se dice, ¿no? Que nace como una contraposición, como una especie de oposición a toda esa poesía excesivamente existencialista que había en los años 40, ¿no? En Estados Unidos y creo que en gran parte del mundo, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un libro, un poema que habla que se llama Comiendo Poesía. Obviamente no lo voy a leer todo, sino algunas partes que me han parecido interesantes. Dice: a ver, la tinta chorrea de la comisura de mi boca. No hay felicidad como la mía. He estado comiendo poesía. La bibliotecaria no puede creer en lo que ve. Sus ojos están tristes y camina con las manos en su traje. Los poemas se han ido.
la luz es opaca. Los perros están en las escaleras del sótano y suben. Entonces, si se dan cuenta, es una poesía, como les decía en un principio, de lo cotidiano. Y para terminar mi intervención, les voy a leer un poema que habla justamente sobre las cosas, ¿no? Porque dice que se puede hacer poesía de las cosas que están a nuestro alcance. Por ejemplo, la lapicera, dice, ¿no? La lapicera que narraba la verdad terminó dentro del lavarropas por tantas preocupaciones. Salió 1 hora más tarde y la arrojaron al secarropas junto con un par de jeans y una camisa a cuadros. Los días pasaron y ella permaneció recostada serenamente sobre el escritorio frente a la ventana. Ella pensaba que estaba acabada, sin una sola convicción, sin voluntad. Pero una mañana, poco antes del amanecer, se reanimó y escribió: los campos húmedos duermen iluminados por la luz de la luna. Después de este esfuerzo, se quedó quieta de nuevo, su utilidad evidentemente terminada. Él la sacudió y la golpeó sobre el escritorio, la dejó a un lado, la abandonó por fin o casi, aunque otra vez ella realizó un nuevo esfuerzo, apeló a sus últimas reservas. Esto es lo que escribió: un viento suave y más allá de la ventana, los árboles flotando en el dorado aire de la mañana. Él trató de hacerle escribir algo más, pero eso fue todo. La lapicera dejó de escribir definitivamente. Pronto la puso junto a otros objetos inútiles en el incinerador. El tiempo transcurrió y fue otra lapicera, una lapicera indistinguible, que aún no habría demostrado nada, la que escribió con facilidad. La oscuridad se posa en las ramas, permanece quieto, no salgas aún de adentro. Es un poema de Raymond Carver, que se considera uno de los poetas, no símbolos de la poesía minimalista. Y con eso termino mi intervención, chicos. Chévere, muchas gracias, Freddy, genial. Mucha información y muchos buenos poemas. En serio. Yo también me acuerdo muchos poemas, y tal vez los primeros poemas que yo me acuerdo en mi caso son los que me leía mi papá. Yo nos leía normalmente los domingos en la mañana, muy temprano íbamos, yo y mi hermano, que estábamos en esa época, tendríamos 4 años, 5 años, a la cama de mis padres, y él se ponía a leer poemas de unos libros que él estaba leyendo. Y me acuerdo muy especialmente del Romancero Gitano de Federico García Lorca, ¿no? Entonces de ahí me acuerdo de Verde que te quiero ver, de Verde viento, verdes ramas. Y de ahí yo creo que nace todo mi gusto por la poesía. Y creo incluso que cuando a los chicos les gusta leer y luego quieren escribir, creo que incluso lo primero que uno quiere escribir es poesía, porque lo ve medio más fácil, tal vez dice, bueno, un cuento ya son 4 hojas, ¿no? Pero un poema son 4 estrofas, yo creo que esto sí puedo, ¿no? Es como lo más cercano tal vez para escribir. Y creo que lo que decías tú, Daniel, del origen, creo que en realidad la poesía es tratar de, cuando los chamanes allá en los pueblos primitivos, porque se dice, ¿no?, que el lenguaje aparece porque la necesidad de pensar, de nombrar las cosas para poder pensarlas, ¿no? Y después ya con eso haces una comunicación y ese es el lenguaje. Pero yo creo que esos chamanes querían comunicar cosas que no se pueden comunicar con el lenguaje, que no se pueden designar, no tienen nombre. Bueno, y entonces ahí les damos nombre: el alma, el espíritu, el amor, el odio, todas esas emociones que tenemos dentro. Y yo creo que la labor del chamán, que creo que los poetas somos chamanes, es tratar de expresar todas esas emociones terribles que tenemos dentro, todo lo que no sabemos, lo que no comprendemos del mundo, de nuestra vida, y tratar de meterlos en unas palabras que signifiquen algo y que digan algo y que transmitan algo, nada más, ¿no? Y por eso la poesía es tan compleja, ¿no? Porque en realidad creo que utiliza un vehículo que no es su vehículo. Y por eso es que también es música, porque tal vez en la música se expresa mejor todas esas emociones, ¿no es cierto? Entonces, como tú decías también lo de la comunión, a veces se lo ve al poeta así como un tipo que está ahí como volado, ¿no? Fumado, volado, que está pensando en cosas abstraídas. Pero yo creo que es lo contrario, es el que está más conectado con el mundo, porque él es el que está viendo lo que los otros no ven, ¿no es cierto? Porque estamos muy ocupados en trabajar todos los días, de ir de un lado a otro, hacer tu trabajo, y llegas a tu casa y te das cuenta, no he hecho nada todo el día, he perdido mi vida, porque he estado haciendo cosas que no me interesan, que no me llenan, y además que no me explican nada de lo que estoy viviendo, de mis emociones.
Y entonces ahí viene el poeta es el que trata de explicar todo eso, lo que nos está pasando, y te trata de decir en un verso lo que haya leído el Freddy, te trata y por eso nos gusta la poesía, porque encontramos en eso un reflejo de lo que nos pasa, ¿no? Y a mí me parece muy importante eso, ¿no? Entonces no creo que debamos pensar al poeta más bien como alguien volado, que no está conectado con la realidad, más bien es el que está más conectado y el que nos está hablando tal vez de las cosas más importantes, del amor, ¿no? Yo creo que, como decía Jovi, ¿no? A los chicos, a los que nos gusta leer, lo primero que se nos ocurre escribir tal vez es un poema, ¿no? Porque lo vemos un poquito más fácil y tratamos de decir ahí algo, ¿no? Y así empezamos, ¿no? Y hay muy lindos poemas, yo me acuerdo poemas del Franz Tamayo, ese de yo fui el orgullo como se es la cumbre, y fue mi juventud el mar que canta. No surge ya el astro sobre la cumbre, porque soy como un mar que ya no canta. No rías medio de mirar la cumbre, ni escupas sobre el mar que ya no canta. Si fui el orgullo, si fue el rayo, fue el orgullo, y mi silencio es más que el mar que canta, algo así. Algo así. Yeah. Sí. Y uno se aprende poemas, pues. Yo sé de Lorca, pero me sabía uno de Dámaso Alonso. La puerta franca vino queda y suave, ni materia ni espíritu sabe. Traía una ligera inclinación de nave y una luz matinal de claro día. No era de ritmo, no era de armonía, ni de color, el corazón la sabe, pero decir cómo era no podría, porque no es forma, ni en la forma cabe. Lienzo, barro mortal, cincel inepto, deja la flor intacta del concepto en esta clara noche de mi boda, y canta mansamente, humildemente, la sensación, la sombra, el accidente, mientras ella me llena el alma toda. ¡Oh! Que es impresionante porque habla de la boda, como no es una boda, es una cosa bastante erótica, ¿no es cierto? Pero es un poema que habla del concepto y de la forma y del fondo, ¿no? Yo creo que es el típico adolescente que da muchas vueltas a su cabeza cuando debería estar preocupándose de otras cosas más carnales directamente. Pero es lindísimo, de Dámaso Alonso y de los de García Lorca, hay muy buenos poemas. Y los poemas de bolivianos, unos que seguramente muchos de los que nos están escuchando habrán escuchado esos poemas de Óscar Alfaro, que es genial, ¿no? Que hemos hablado, tal vez recuerdas del pájaro revolucionario, del loro, el sapo, mi perro, el perro, el chapaco alzado. Bueno, tantos lindos poemas, hay muy buenos. Franz Tamayo era muy griego, ¿no? Pero tiene muy buenos poemas también. Entonces, yo creo que en esta siguiente parte del programa ya vamos a lo que venimos, que es leer nuestros poemas. Dale, Daniel. Ya, gracias, Javi. Pero yo quiero reforzar algunas ideas que las han dicho y me parece sumamente interesante, ¿no? Sobre todo Wilson, él dice que la poesía no solamente está en los libros de poesía, sino él ha citado textos de pedagogía, en historia, de política, etcétera, ¿no? Y con esto yo lo que quiero decir es que la poesía no solamente es el poema escrito, ¿no? Y por lo tanto no solamente hay que hablar de poesía, sino hay que hablar de lo poético. Y en ese sentido habla estas dos dimensiones que yo les mencioné, una de Octavio Paz, lo poético como comunión con el mundo, con las cosas, con la realidad. Y de la misma manera, de lo poético como mágico. En ese sentido habla Robert Graves de estas civilizaciones que utilizaban, tú lo has dicho, los chamanes que necesitan expresar lo inexpresable de alguna manera, con música, con palabras, con rituales, con baile, con danza, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así, la poesía no solamente está en lo escrito, no solamente. Entonces, por ejemplo, pensando en Foucault utiliza harto este término del no lugar, el no lugar del lenguaje, dice, hay un no lugar, dice, es decir, lo inexpresable, lo inenarrable, lo que no puedes decir, lo que no te permite decir los cánones oficiales, la ciencia, etcétera, hay un no lugar, te dice Foucault, y ahí puedes meter a lo poético. Ahí puedes meter a lo poético. Y eso está relacionado inclusive con la locura, lo mágico con la locura.
hay muchos poetas que se los consideraba locos. Por ejemplo, un poeta paradigmático es el poeta Antonin Artaud, un poeta francés, que gran parte de su vida vive encerrado en manicomios, pero que él era el ejemplo, por ejemplo, de los poetas surrealistas, ¿no? En España hay un caso similar que es Leopoldo María Panero, un poeta que gran parte de su vida la pasa encerrado en los manicomios, pero que él escribía cosas, claro, loquísimas, ¿no? Salidas inentendibles en algunos casos, ¿no? Ininteligibles. Pero ese tipo de poesía, por ejemplo, podrías adscribirla dentro de lo que Octavio Paz, hay otra dimensión también, dice él. Por un lado está la poesía de comunión, que es esta poesía un poco más, digamos, entendible, porque habla más de la realidad de cosas así, pero también está la poesía de soledad, te dice Octavio Paz, que es una poesía más intimista, inclusive más formal. Y me acuerdo yo de nuestro amigo Juan Tijla. Teníamos un amigo común que era escritor, historiador, y él hablaba, siempre se acordaba él de unos versos de Jaime Freire, del poeta boliviano, que es Peregrina, Paloma Imaginaria, ¿no ve? Que estos versos son citados por Borges, ¿no ve? Como ejemplo de este tipo de poesía formal, que solamente se limita un poco a jugar con el lenguaje, con las palabras, ¿no es cierto? Entonces tal vez ahí podrías adscribir este tipo de poesía más de soledad, más individualista, más subjetiva, de introspección. Bueno, hasta ahí, yo les leo ya lo mío. Y les voy a leer unos versos que no tienen título, pero dicen así. Esto es una experiencia cuando yo vivía en el campo. Cuando amanece y se levanta la niebla sobre el parapetí, en el aire ha quedado suelto un gramo de eternidad. Mientras los ojos se hieren de luz y es inundado de silencio el cuerpo, ocurre lo intocable. Aquel gramo de tiempo, para darse forma, coagula en una gota de lluvia. En ese instante el agua se estremece. Más adentro en el bosque, en una rústica casa, simultáneamente ocurre otro hecho. Muere una mujer guaraní. En el patio todavía chispean las brasas de la noche. Arrimado al fogón, muy sereno, el gato de la casa entiende lo intocable. Y es que sucede que con el humo, la vida que ha muerto trepa hacia lo incombustible. Eso. El parapetí, qué chévere. El parapetí. Lindísimo, lindísimo, Daniel. Te toca Jovi. Ahora vamos a ver una cosa muy importante que ha hecho Jovi. Espérense que viene lo bueno. Por ejemplo, el verso que les acabo de leer hasta que la Jovi busque es de una experiencia de una estancia que yo tenía muy larga en el Chaco chuquisaqueño. Y ahí, por ejemplo, la contemplación, ¿no? Estar en el campo, en la naturaleza, estar ahí en el río era muy... Sí. Tal vez para continuar, y por la mención que hacía su compañero, es importante entender que hay muchas formas de acercarnos a la poesía, ¿no? Actualmente, por ejemplo, como yo veo que muchos jóvenes se acercan a la poesía es a través de la música, lo que nos mencionaba, ¿no? ¿Y cuál música? Yo, por lo menos, dentro de lo que yo consumo musicalmente, rescato mucho la cultura hip hop, ¿no? Que tiene una cantidad, que de las rimas más hermosas, ¿no? Me voy a tomar la libertad de leer algo de la letra de un artista que me gusta mucho, entre los muchos, puede estar Rafael Lechowski, en este caso va a ser un Nash, ¿ya? Que habla de la música, justamente, me recordaba aquí con el tema y lo busqué rápidamente. Hablando de la música. Si estoy solo, tú me acoges, eres mi fiel compañía. Me hablas sincera y me esperas cuando empiece el día. Mi guía, mi faro de Alejandría, si me ves perdido. Te miro y elimino la tristeza en un suspiro. Das sentido a mi existencia, tu desobediencia. Tu sola presencia merece mi reverencia. Tú me diste un don, fuiste mi espada, siempre encerrada en tu prisión, si la inspiración faltaba.
Desde la nada me abrazas, me prohíbes, me amenazas. Tan romántica, tan auténtica, tú nunca te disfrazas. Como un hada y un verdugo, firme escudo en la batalla, tú a quien acudo si otros fallan. Me parece excelente, refiriéndose a él en cuanto a lo que siente a la música, ¿no? Y es algo que nos puede acercar tranquilamente a la poesía, y realmente para los jóvenes, para el público, quieren acercarse a la poesía de los grandes poetas que van a encontrar ahora, los van a encontrar en la cultura hip hop también. Exactamente, y ahora vamos con una gran poeta. Bueno, lo que yo he tomado como inspiración es parte de la vivencia que yo he tenido, digamos, con la población que he trabajado. Entonces, ha sido algo que me ha marcado mucho, y a ellos sí les he escrito, porque me ha dolido la vivencia de ellos. Entonces, el mío titula Los Olvidados. A los que nacieron sin tener un espacio, a los que los olvidaron desde el principio, y en sus ojos solo está la tristeza, a los que no tienen espacio y no tienen grito, y su desesperación está en su presencia. La muerte lenta, la sociedad los ha puesto en esa dicotomía de vivir y morir. El dolor los acompaña cada día. A los que sobreviven y no tienen camino, a los que sufren, a los que no les quieren, a los que la gente no los quiere ver. A ellos les dedico esta poesía, porque ellos me han enseñado fortaleza, me han dado las mejores lecciones. Es para ellos, para los olvidados. Muy bien, felicidades, Jovi. Está muy, muy emocional, ¿no? Muy intenso. Claro, mucha influencia exacto, diría yo, de Espinal, también algo de Luis Espinal, ¿no? Claro, no, es que es el sentir de la gente con los que he trabajado. Entonces, es lo que he sentido al tenerlos cerca a ellos, al compartir mi vida con ellos, es ese vacío, ese dolor. Ellos mismos te decían que no tenían espacio, que desde muy pequeños su misma familia los ha rechazado, han sido rechazados por la familia, que tendría que ser la parte fundamental donde tendrían que sentirse seguros. He trabajado con chicos de la calle, entonces a eso me estoy refiriendo, y que desde ese punto los han rechazado, tanto su familia, la sociedad, todo el entorno en sí, y ellos aún así se han dado un espacio. Yo me ahogaba con problemas muy pequeños, y ellos lo que me han enseñado es a ser fuerte, a poner la cara y decir: estoy aquí, tengo voz, puedo hacer muchas cosas. Entonces, esa vivencia es la que sí me ha marcado, y es por eso que he querido hacer. He escrito hace mucho tiempo este escrito, ¿no? No sé si será poesía, pero es lo que sentía, ¿no?, cuando trabajaba con ellos. Entonces, muy bien, muchas gracias, Jovi. Excelente. Y ahora vamos a pasar al Freddy. Gracias. ¿Dónde estoy? Aquí está. A ver, este pequeño poema se llama Baño de Olvido. Mensajes sin respuesta, como clavos de ingratitud. Ignora que ella toma un baño. La espuma del jabón le recuerda las caricias, los besos indecentes, la lengua en sus pechos, caderas y muslos. Llamadas perdidas. Ella toma un baño de olvido, de su traición, de su amor, de su felicidad. Enjuaga su corazón y su conciencia de una pasión irreprochable e insaciable. Él cree en los idus de marzo, maldice, odia su abandono. El jabón limpió su perfidia, el agua caliente templó su corazón. Ama como la primera vez. Él dispara a su amante en la ducha, la sangre baña de olvido su dolor. El feminicidio. No, pero muy lindo, muy lindo. Es que es así la poesía, como decíamos, no es lo que te tiene que salir de fondo, ¿no es cierto? Y tratas de comunicar eso, ¿no es cierto? A ver, entonces, yo he escrito este poema hace un tiempo y se llama Pienso en ti. A ver qué les parece. Pienso en ti y me alegra saber que a pocos kilómetros de mi grosero minibús capitalista, tú también vas a tu trabajo, y te imagino viendo entre la lluvia de problemas que las mañanas descargan sobre tus hombros una magia posible,
una maravilla hibernando en el futuro. Pienso en ti y me alegra saber que aunque sea a 1 kilómetro estás presente. La paz se ha levantado y a precio regalado ofrece sus productos. Yo también ofrezco mis flores, mi canto, mi ensueño. Pienso en ti y aunque nuestros negocios capitalistas no nos permitan vivir juntos, espero verte este viernes en la noche. Pienso en ti, en este minibús grosero y capitalista. Ojalá pueda verte. Es que yo le hago parecer, yo tengo un escritor que es de mucho de mi agrado, que se llama Ferreira Goulart, que es un escritor portugués, y tiene un poema así parecido a este, bastante parecido, que describe a una mujer que está caminando en Río de Janeiro, y él desde algún lado ve la ventana, pero hay varias imágenes así, ¿no? De los, no los minibuses allá, los micros, no sé, ¿qué se llamarán, pues, ¿no? En Brasil, pero le he encontrado así un parecido a Ferreira Goulart. No me acuerdo que se llama el poema de Ferreira Goulart, pero estas imágenes así de simultaneidad, y tú aquí, él allá, ella allá, así, ¿no? Interesante. Creo que sí, y todos hemos hecho como poemas, bueno, los que hemos hecho. Bueno, porque todos hemos hecho como poemas muy relacionados con la realidad, ¿no? Lo tuyo era también, Daniel, de la realidad, obviamente lo tuyo, Jovi, también. Y lo tuyo, claro, es una realidad más... tú y yo, más Freddy, hemos como coincidido en la cuestión de la pareja y de la... Lo tuyo, claro, más trágico, ¿no? Lo mío más esperanzador, digamos, pero sí hemos coincidido en eso, ¿no? Es que creo que de eso se trata también la poesía, ¿no? Creo que muchas veces uno hace poemas cuando está enamorado, cuando está con alguien, porque... Y con cualquier otro tipo de sentimiento, ¿no? Con cualquier otro tipo de sentimiento, tristeza, enojo, gratitud, pasión, etcétera, ¿no? Pero yo me refería a que, claro, lo que tú decías, Daniel, ¿no? La poesía más intimista, que tú te la haces casi a ti mismo, digamos. En mi caso, por ejemplo, tiene el problema de que, claro, pero es que yo quiero mostrar. Yo soy más de show. Entonces, cuando estás con alguien, ya tienes a alguien a quien mostrarle precisamente, ¿no es cierto? Es como que, ya, entonces ahí te animas más a escribir porque, lo que sea, pero alguien te va a leer y a alguien le va a importar, digamos, ¿no? Entonces, sí, sale mucho sobre... Me parece que eso de lo erótico, lo romántico, es muy, muy utilizado por la poesía, ¿no es cierto? En muchos casos. Y hablando sobre el tema de la música, que decía Freddy, hace pocos años le dieron el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, precisamente el cantante estadounidense, precisamente por sus letras, por las letras de sus canciones. Entonces, después las letras de las canciones son pletóricas de poesía, ¿no es cierto? Lo de Calamaro, muchos músicos argentinos. Yo tengo uno que para mí es lo máximo. Cuando yo escuché sus canciones dije, esta es la mejor poesía del siglo XX, porque la escuché en el siglo XX. Silvio Rodríguez, ¿ya? O sea, tú escuchas esas canciones, esas letras y realmente esto es poesía tremenda, ¿no? Y creo que últimamente, ¿no? Que salió Silvio y dijo que me den mi AKM para defender a Cuba, ¿no? Frente a las amenazas de Trump y todo eso. Y mucha gente le ha... no sé, como que ha dicho, claro, se ha hecho la burla como diciendo, ahora agarras el fusil cuando eras el poeta, y la gente no entiende quién es Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez estaba en la guerra en Angola, o sea, él ha sido soldado al mismo tiempo que ha sido poeta. Entonces lo más lógico es que haga lo que ha hecho, porque eso es ser consecuente más bien con todo lo que ha sido su trayectoria. Si tú, el que ha escuchado su música, se nota que es una persona dispuesta a morir por sus ideas y todo eso, porque eso es lo que canta. No en todas, hay muchas canciones de amor también en Silvio Rodríguez, pero si uno se da cuenta de eso. Yo creo que el poeta también es, como decíamos, ¿no? Es el que está más conectado también con cosas, ¿no? Para tomar otra dimensión de esto, de la conexión, de la comunión, podemos citar a este poeta que lo estabas leyendo últimamente, este español, ¿cómo se llama? León Felipe. León Felipe. Para él, el poeta, por ejemplo, es el juglar. Es el juglar, es el que canta al pueblo, el que camina, el que viaja, recoge historias y las canta, ¿no? Ese es el juglar, es otra dimensión de la poesía también. Y ahí entra la poesía más social, es el juglar al estilo Espinal,
¿no es cierto? Que canta a la gente, que canta cosas que le gustan, que le emocionan, etcétera, ¿no? Sí. Hay entender también que la poesía, a veces estamos como estos pequeños fragmentos de textos que hablan de una imagen, que pintan una imagen, una escena, pero también está la poesía narrativa, que es la Ilíada, la Odisea, que originalmente son poemas también y son versos que originalmente no eran escritos, sino que eran cantados. Y también está el Martín Fierro, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no sé, y la Divina Comedia también es en verso, ¿no es cierto? Y así hay varias narrativas en poesía también, ¿no? Entonces la poesía da para muchas cosas, ¿no? Bueno, es lo que les decía, ¿no? Al principio, es decir, muchos encontramos a la poesía no desde la poesía en sí misma, es decir, desde el estereotipo, ¿no? Sino desde la intensidad en la cual se da. Por ejemplo, aquí he traído algunos libros que muestran eso, ¿no? Si, por ejemplo, leyéramos de este texto, gracias, este texto de Moema Bieser, ¿no? De Si me permiten hablar, que es el testimonio de Domitila, uno va a encontrar tanta energía en este documento que realmente llega a compenetrarse y a empezar a sentir. Eso es para mí poesía pura, la forma en la cual se narra la vida de una minera y demás, ¿no? Entonces es duro. Cuando leemos Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, es profundísimo lo que dice y lo hace no a modo literal, ¿no? Es decir, no te está mostrando un texto académico simplemente, sino te está mostrando desde un punto de vista en el que él está sintiendo esta forma de cómo los pueblos han llegado a este estado en el que están, ¿no? Y ya recurriendo a otro tipo de lectura, por ejemplo, Maus. Comentaba, ¿no? Del otro día la desconectaron. Es un cómic tan hermoso que nos narra la Segunda Guerra Mundial, pero desde otra forma, otra narrativa, en la cual los judíos son ratones y los nazis son ¿no? Los alemanes eran gatos. Entonces, fíjense cómo esto para mí, cuando los jóvenes lo leen, cuando los niños llegan a hacer este tipo de lecturas, llegan a sentir y llegan a tener esa intensidad en la narrativa que es poesía pura para ellos, ¿no? Entonces hay que romper, me parece, mucho de estas formas en las cuales tenemos el estereotipo. Nuevamente vamos, ¿no? al convoinita con su pipa, para empezar a entender de que nosotros vivimos poesía, nosotros hacemos poesía. Los titulares de periódico a veces son tan poéticos, ¿no? Los títulos de los libros, las formas en las cuales la narrativa de la historia nos llega. Es decir, nosotros estamos en un mundo en el cual tenemos poesía por todo lado, pero nos gusta encasillarla a cosas que no son. Claro, un canon, y eso no es. Como decía, me acuerdo, decía Landricina, que era un cómico argentino, creo que sí, pero era más popular en décadas anteriores, y él decía, es que la poesía está en el pueblo, decía, es que el ingenio para el humor está en la gente, y tú vas a cualquier pueblo y, por ejemplo, preguntas los apodos de la gente, son recontra chistosos, recontra ingeniosos, porque la gente tiene eso dentro de sí. Ayer me encontraba con un amigo, que es Pablo, si está escuchando, y me decía, no, pues yo soy del grupo de los eventólogos. ¿Qué es eso? Digo, no, somos un grupo que siempre vamos a todos los eventos. Somos los eventólogos, somos del CAI, me dice. ¿El CAI? ¿Qué es el CAI? ¿Cómo era? El club de... Ay, ¿cómo era? Los amantes del vino. ¿Cómo es? El club de los autoinvitados. Entonces, claro que van a todos los eventos, aunque no los inviten. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese es ingenio popular, que es poesía, pues, porque... Los copleros, los aros. A ver, ¿quién se sabe un aro? Pero yo quiero complementar eso, me parece bien importante. Es decir, yo diría, la poesía está en todas partes. Es decir, lo poético está en todas partes. Es decir, la vida no solamente es comer, cagar, coger y morirse, ¿no? O no es solamente el conocimiento científico que te dice la realidad es así, asá, no. Sino hay algo maravilloso en la vida, y eso es, ahí está lo poético, ¿no? Hay algo maravilloso, pero también lo maravilloso no solamente felicidad, sino también la tristeza, el dolor, lo jodido que es vivir, existir, ¿no? Lo poético está en todo eso, en el humor, ¿no? En la picardía de todo eso. Los payadores, ¿no? Los payadores, igual el folclore argentino, parecido a los copleros nuestros, hablando del hip hop, ¿no?
Y también yo comparto la idea que decía Daniel, el tema de los poetas, y creo que tú también decías, Javier, el tema de ven lo que otros no quieren ver. Eso decía Charly García, justamente ahorita estoy, ¿no?, con mi palabra de Charly, me acuerdo de eso. Yo nací para ver lo que otros no quieren ver, ¿no? Porque sí, exactamente, Cinema Verité. Entonces, es eso, ¿no? Es que no, tampoco creo que no todos soportamos la realidad, como tú dices, ¿no? A veces queremos vivir engañados, algunos nos mentimos en varias ocasiones y preferimos vivir ahí en nuestra burbuja y no ver realmente lo que es. Y hay belleza justamente ver eso, ¿no? La crudeza de la realidad. El poema que yo escribía, como tú dices, iba en ese lado también, como es un pequeño micro relato también, digamos, es un pequeño homenaje a las famosas novelas negras que tanto me gustan a mí. Entonces es esa onda, ¿no? Entonces, y lo que hablabas del Martín Fierro, ¿no? Por ejemplo, Calamaro lo utiliza mucho en sus canciones, ¿no? Siempre dice, atención, pido al silencio, silencio a la atención, ¿no? Dice, ¿no? Que quiero contarles que a mi historia les faltaba lo mejor, dice, ¿no? Entonces, imagínate, yo sin haber leído el Martín Fierro así a completo, sé por Calamaro, porque siempre recitaba en sus conciertos, ¿no? Una última cosita. Bueno, a propósito de lo que estaba diciendo, ¿no? Él escribe, Freddy ha escrito un asesinato, un feminicidio prácticamente, y tú dices, pero ¿cómo es posible, no? Pero es que eso es la poesía. El que escribe poesía tiene que estar un poco loco, pues. O sea, tiene que estar un poco dispuesto a decir lo que no está bien dicho, lo que no se tiene que decir. Porque ahí está saliendo el alma, está saliendo la emoción y ahí vas a conectar. Entonces, no se escandalicen. Sí, no, ya. Claro, y hay un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando escuchamos Un fantasma recorre Europa, ¿no? Tranquilamente podríamos hablar de una poesía gótica, ¿no? Pero en realidad, ¿dónde está esto? Es el libro de Manifiesto Comunista de Marx, ¿no? Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, esta frase, el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Quién dice? Pascal. Excelente. Lo bello de la poesía es que tú lo puedes interpretar de acuerdo a lo que tú sientes. Eso es lo interesante. Como para él puede significar una cosa, para mí significa otra, de acuerdo a tu vivencia. También, sí es cierto. ¿Algo más? A ver, ultimita. Ya estamos terminando. Siguiendo los ejemplos que ha puesto Wilson, yo pongo, por ejemplo, y siempre he mencionado este libro ya varias veces hasta el hartazgo, el Disforia Mundi de Paul Preciado. Pueden hacer una lectura de este libro solo del lado poético, porque en Disforia Mundi, por ejemplo, Preciado describe sobreviene la cuarentena por el COVID, el 2/19, el 2/20 creo que es, y el 2/20, ¿no? Y con qué poesía describe esos momentos el Paul Preciado, cómo está encerrado, describe cómo funcionan los mecanismos de control, por ejemplo, de los cuerpos a través del celular, el teletrabajo. Pero puedes hacer una lectura solo del lado poético de eso, aparte del ensayo. Es como los ejemplos que ha puesto Wilson, cuánta poesía en el libro de la Domitila, ¿no? Cuánta poesía, igual en el Paul. Para terminar, chicos, aprovechando que ya justo no en la fecha de grabación de este programa, mañana es el Día del Niño, ¿no? Entonces, ahí buscando ahora, he encontrado un pequeño poema que yo había escrito hace tiempo, justo a mi pequeña hija cuando ha cumplido 1 año. Entonces, yo creo que es aplicable, si me permiten leerlo, ¿no? Entonces, a ver, dice lo siguiente: ojitos de aceituna, naricita de unicornio, tus primeros suspiros llenaron nuestra vida de algarabía y ensueño. Sonrisa como arcoíris, lágrimas a la par son nuestros desvelos, premio por ser tus papás. Bebés, Mimi, Ené, amigos, gracia inocente y mordaz tú. Tiempo que te vas en un paso de baile, juega a ser sempiterno para mi niña y su mirar. Qué bonito. Bueno, gracias Freddy por ese lindo poema y por felicidades a todos los niños que nos escuchan. Interior también, por si acaso, no olviden, Sí. Sí, y bueno, ya estamos terminando. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado, Wilson, Freddy, Giovanna, Daniel, muchas gracias a todos los que están escuchando este programa que sale en Radio Deseo 103.3 todos los jueves a las 11:30 de la mañana y todos los lunes a las 10:30 de la noche también. Así que invitados a seguirnos el próximo jueves y también el próximo lunes. Muchas gracias a todos y felicidades. Muchas gracias. Chao, chao. Que viva la poesía, siempre. Chao, chao.